Muy buenas mis amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Acabo de escuchar un audio del señor Nayib Bukele que casi me hace saltar las lágrimas. Quedé, mirá, con la voz ronca ya, porque lo que ha dicho este hombre, siendo alcalde de un pequeño pueblo llamado, creo que yo, Nuevo Cuscatlán, creo que se pronuncia así, ya me sabrán decir. Si hay alguna persona que viva en ese poblado, que me comente, por favor. Hace 10 años hizo este discurso y la verdad que ¿quién puede estar en contra a todo lo que dice? Aparte lo dice de una manera tan natural que sí va leyendo, tiene ahí su papel donde va leyendo, porque es muy difícil mantener un discurso bien armado. Yo para sentarme frente a la cámara me cuesta mucho, ¿no? Porque tengo muchas ideas en mi cabeza, tengo todas las palabras justas para decirles aquí, pero otra cosa es sacarlas por la boca y decirlo correctamente y de la manera correcta para hacer llegar lo que quiere decir el mensaje a las personas que están detrás de la cámara. Este señor tiene el don de la palabra. Obviamente ha estudiado mucho para llegar a este lugar, ha tenido la ayuda o el asistencialismo, como dice él. Ha sido asistido para poder llegar a estar aquí. Pero también muchos otros han sido asistidos, han tenido la ayuda de poder haber nacido en un sitio privilegiado y sin embargo se dedica nada más que a robar. ¿Qué independencia podemos tener cuando nuestro país vive de lo que nuestros hermanos lejanos envían en remesas? ¿Qué independencia podemos tener cuando no podemos producir ni siquiera lo que consumimos? ¿Qué independencia podemos tener cuando el rico le dice al pobre que merece ser pobre y el pobre aplaude? A ustedes, representantes de nuestros países amigos, yo les quiero agradecer con toda humildad todo lo que han ayudado a nuestro país. Sé lo que las naciones como las que ustedes representan han aportado en esfuerzo, en tiempo, incluso en dinero. Pero ni toda la ayuda del mundo es suficiente si no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Si como salvadoreños no solo no ayudamos a nuestros hermanos que más lo necesitan, sino que criticamos a los que lo hacen llamándolos comunistas o revoltosos. ¿Acaso darle de comer a tu hermano es ideológico? ¿Acaso enseñarle a leer o darle un cuaderno y un lápiz para escribir es comunista? Cuando piensen que alguien está gozando de algún asistencialismo, piensen en todas las asistencias que ustedes recibieron. Piensen en todas las personas que les ayudaron a llegar a donde están ahora. Quienes estamos aquí, embajadores, cónsules, cuerpo diplomático, nuncio apostólico, ministro, gobernador, alcalde, procuradora. ¿Acaso no recibimos ninguna asistencia? ¿Acaso no le debemos a mucha gente nuestros logros? A nuestros maestros en la escuela, a nuestros padres, a los amigos con los que nos desvelamos estudiando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a tender nosotros la mano? ¿O nos vamos a escudar en el argumento del asistencialismo para justificar nuestro egoísmo? Yo estoy aquí parado en este podium con este pequeñísimo cargo de alcalde de un pueblito, pero estoy aquí porque hubo mucha gente que creyó en mí, porque hubo mucha gente que me asistió, dándome educación de calidad, alimentación, salud, seguridad y amor. Y ahora que estoy parado aquí frente a ustedes, tengo la obligación de aprovechar esta oportunidad para pedirles que nos ayuden a crear un país donde todos nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Donde si alguien trabaja duro y cumple las reglas, sepa que puede tener una vida digna y un futuro mejor para su familia. Ayúdenos a construir un país en donde nuestros maestros estén bien pagados, en donde los campesinos sean dueños de su tierra y en donde nuestros médicos tengan en sus manos los insumos para curar a nuestros enfermos. Ayúdenos a construir un país en donde darle de comer al pobre no sea considerado despilfarro, en donde cobrarle impuestos justos al rico no sea considerado comunismo, y en donde el que tiene más pueda tenderle la mano al que tiene menos y decirle: ven acá, mi hermano. Este mundo ya no se debate entre el capitalismo y el comunismo. Esa guerra ya terminó hace mucho. Ambos sistemas absolutos fracasaron. En este mundo se debate cómo generar progreso con igualdad, urbanismo con medio ambiente, desarrollo científico con ética. Ayúdenos a insertarnos en ese debate. Ayúdenos a sacarnos del pasado y poder empezar a construir nuestro futuro. Mi país debe luchar cada día por ser más independiente, pero principalmente independiente del yugo de las formas de pensar del pasado, principalmente independiente de la codicia, el desinterés y la desigualdad. El día que logremos eso, que demos ese otro paso, ese día seremos realmente independientes. Muchas gracias. Es el presidente más popular de toda América Latina, sin lugar a dudas.
¿Qué presidente tiene casi el 100% de aprobación de su gente? ¿Quién? Díganmelo ustedes. ¿En qué país? Hoy el tema que vamos a tocar es lo que mencionó el señor Bukele, ¿no? Las remesas. Aquellos que nos fuimos de nuestro país y que muchas veces nos tildan de desertores a la patria, que abandonamos el país cuando estaba mal y que no se dan cuenta lo difícil que es dar el paso de emigrar, porque uno puede emigrar por ciertas o diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Puede emigrar por la necesidad económica, puede emigrar porque quiere conocer otros mundos, puede emigrar porque va a estudiar a otra parte y es enviado o enviada por sus padres a estudiar a otros países. Hay diferentes modelos de emigración. Pero lamentablemente en estos países como en Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Cuba, no sé, la mayoría. Dígame, ¿quién de todos esos países no ha emigrado? O no está en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Porque tanto Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, son los países que eligen la mayoría de las personas para emigrar. Y qué importante es, como dijo este señor, las remesas, ¿no? Porque el que se va, por ejemplo, que muchos de lo que habrán pasado, porque yo veo programas de ese tren, por ejemplo, el tren de la muerte creo que se llama, que atraviesa todo México y que van ahí todos metidos, hacinados, para cruzar la frontera hacia Estados Unidos, o dejan a los más débiles en casa, esperando que esos que van hacia el país del norte, esa avanzadilla, pueda lograr y tener una vida mejor y que pueda enviarle dinero a los que están en casa, a los que quedan en casa. Que ya te fuiste del país, no hables más de tu país, ya te fuiste, no te necesitamos. ¿A qué vienes aquí a criticar? Porque claro, uno cuando vuelve de vacaciones, porque siempre el país está ahí y uno lo extraña y cuando puede va de vacaciones y critica. Sí, es normal, uno critica porque quiere mejorar las cosas, quiere, digamos, que su país vaya hacia adelante, que no se quede estancado o aún así que no se quede atrás. Que mucha gente se vino para acá, para España, por ejemplo, y le mandaba dinero para allá. Tenía que vivir apretado en su país donde emigró, porque todos los meses le tienen que enviar sus dólares, sus euros, para que pueda subsistir la familia que quedó allá. Y después, con la ayuda de Dios, podía llevársela a toda su familia. Qué difícil la vida de un emigrante. ¿Qué pasaría si decidiéramos volver a nuestros países? Porque hay mucha gente que ya pasó más de 30, 40 años que se ha ido de su país y a pesar de que el país de origen ha mejorado, el volver es un paso muy difícil, es una decisión muy complicada, porque quizás lo pueda hacer cuando se jubile, ¿no? Pero claro, cuando te jubiles, quiere decir que por lo menos habrás logrado tener tu casa propia, pagada, tener ciertos ingresos, tener una jubilación en la cual puedas pensar de que si me vuelvo a mi país, podría vivir ahí. Las circunstancias, por ejemplo, para un salvadoreño que quiera volver a su país, ahora con este presidente, está dada. Pero claro, ya han pasado tantos años que uno ha formado su familia, tiene hijos, tiene nietos, y uno siempre en la cabeza le va rondando volver a tu país, pero no solo de vacaciones, muchos seguramente le habrán pasado por la cabeza volver a vivir. Pero claro, uno tiene que pensar no solo en sí mismo, sino en la familia que tiene alrededor. ¿Estarían dispuestos tus hijos, tus nietos, en dejar el país donde ha nacido? Que quizás tus hijos no saben ni el idioma, ni saben hablar español. Yo creo que la mayoría de los latinos les habla a sus hijos en español en su casa, aunque por ejemplo en Estados Unidos los mandas al colegio, hablen en inglés, pero en su casa
le hablan español, aunque yo he conocido a muchos que el español ni lo tocan. Es más, ni saben hablar español, ni saben. Porque ahí en esos países quizás hablar español es de una categoría inferior. Lo he vivido con un gran amigo mío que vive en West Virginia, que sus hijos no saben nada, nada de español. Ellos hablan perfectamente el inglés, él ha sido emigrante también, habla como uno más, pero siempre está ese pensamiento en ellos que no hables español aquí porque esto van a pensar que son, no sé, seres inferiores. Y todo lo relacionan a los mexicanos, son todos mexicanos. Incluso si vas de España, eres un mexicano más. Como si ser mexicano fuera algo malo. No sé cómo lo ven, pero ¿quién se cree que son esta gente? Pero claro, tienen el dinero, ¿no? Tienen los buenos trabajos. Y aún así, a pesar de todo, es el sitio elegido, porque saben que si van a trabajar ahí, van a poder vivir mejor que en sus países de origen y van a aguantar lo que sea. Sino también los de tus propios compatriotas que se quedaron, que no se pudieron ir y que te critican de haberte ido. Yo no sé cómo será por ahí, por El Salvador, por esos países, México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, todo lo que es Centroamérica, ¿no? Porque uno, habiendo nacido en el Río de la Plata, solamente conoce la historia de por ahí, muy bien, pero no la de Centroamérica. Por eso me gusta estar hablando del señor Bukele, de lo que está haciendo, porque de verdad es admirable. Quizás es un faro de luz para muchos países de ahí. En Honduras creo que quieren hacer lo mismo, en Guatemala. Pero es muy difícil encontrar a un salvador como este señor, ¿no? Es como el Mesías, el don de gentes, honestidad. Tiene todo, religión, religioso, todo. Tiene los pilares, familia, amor, todo. No puede salir nada mal. Espero que les vaya muy bien en El Salvador, que sigan así por ese camino, que mucha gente que vive en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, tenga la posibilidad de volver a su país, pero claro, va a ser difícil, ¿eh? Porque si has pasado mucho tiempo fuera, vas a recibir un choque, ¿no? Que pasa con muchos, como me pasó a mí, cuando me pasa por la cabeza y dices, necesito ir porque me hace bien al alma. Vas, al principio está todo genial, pero después estás extrañando el país donde estás viviendo. Ya no perteneces a ningún lado. Eres un híbrido. Somos un híbrido. Pero bueno, por lo menos estamos ahora enfilados a la generación verde. Somos híbridos. No somos fósiles. Qué difícil la vida del inmigrante. Les agradezco por haber llegado hasta el final, que se hayan suscrito y le hayan dado al like. Y siempre un comentario es bienvenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao.